Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Amén. Muchas bendiciones de parte del Señor para cada uno. Vamos a orar al Señor en esta hora. Amén. Para que Dios tome el control, tome el dominio de este servicio en el nombre de Jesús. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos. Padre eterno, Dios del cielo, agradecemos, Señor, este privilegio que tú nos das de poder honrarte, mi Señor, de poder bendecir tu nombre. Porque, Señor, tú eres santo, perfecto. Gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia. Gracias, Padre, en esta hora te damos porque has sido fiel para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora. Que tú nos dirijas, que tú nos guíes, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos en esta hora, Señor, por misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios sea bendiciéndonos en esta hora de la tarde. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que agradecemos al Señor este privilegio que Él nos da. Amén. Bendecimos su santo nombre en este día. Amén. Y queremos honrar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir a una alabanza mientras nuestros hermanos se van conectando a esta hora. Amén. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor en esta hora de la tarde. Gloria al Señor. Amén. Vamos a escuchar esta preciosa interpretación musical para la gloria del Señor.
Cristo pimenta. Seguro. No se sobrará, aunque porfíe en la dificultad. Cristo tu mamá. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza para la gloria de su nombre. Dios bendiga ahí a nuestro hermano Cristian Muñoz Ramírez. Muchas bendiciones para él, para su familia. A nuestro hermano Nicolás Muñoz Elías, ahí en Lima, Perú. Muchas bendiciones. Nos dice: buenas noches, Pastor Juan. Dios le bendiga y a su familia. Amén. Dios también sea bendiciendo su vida y su familia. Vamos a escuchar esta otra alabanza.
Deseas pecado, refugio es la sangre de Jesús. Quieres de eternal dolor, a la sangre de Jesús, lávame, lávame. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza para la gloria del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio Agüero. Amén. Ahí en la radio La Voz de la Esperanza.net. Amén. Ahí nos dice nuestro amado hermano, bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones para usted también y para toda la audiencia de Radio La Voz de la Esperanza.net. Amén. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a Tony Ruelas. Amén. Muchas bendiciones. Ahí dice, bendiciones familia. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Edward Mendoza. Dios le bendiga, Dios le guarde ahí en Colombia, Barranquilla, Colombia. Amén. Muchas bendiciones. Ahí nos dice nuestro amado hermano enlazado. Estamos enlazados con Radio La Voz de la Esperanza.net y estamos enlazados con Jehová es mi pastor, una voz de esperanza. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Eduard Mendoza, a nuestro hermano Mauricio Agüero, a nuestro pastor Raúl y Gloria Ponce, allá en San Luis, Argentina. Amén. La radio Nueva Vida. Amén. Muchas bendiciones. Amén. También saludamos cariñosamente a la radio El Jet del Evangelio. Amén. Que conduce, está dirigida por la hermana Carol Paz, allá en Estados Unidos. Amén. Saludamos también a la radio Renueva, allá en Paraguay. Amén. Muchas bendiciones para ellos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir a una alabanza para poder entrar ya a la palabra del Señor. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
porque es bueno adorar, es bueno bendecir, es bueno glorificar su santo nombre. Amén. Así que vamos a escuchar esta próxima alabanza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, pastores, amén, radio escuchas, amén, que en este día se unen para poder escuchar esta palabra del Señor, estas alabanzas, amén, y poder glorificar el nombre del Señor como Él se lo merece, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a ir a esta preciosa alabanza, amén, y ya vamos a estar volviendo con la palabra del Señor el día de hoy, amén, para la gloria del Señor. Soy hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, mi Padre, orgulloso estoy. Traigo las leyes divinas como agua cristalina de un manantial celestial. Mi Padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leprosos. ¿Recuerdas tú a Naamán? ¿Recuerdas su pueblo elegido? 40 años perdidos, no le faltó agua ni pan. Mi Padre, Él me ha enviado a decirte que te ama y que seas fiel. Pronto enviará a buscarte. Jesús vendrá a rescatarte, solo confía en Él. Mi Padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leprosos. ¿Recuerdas tú a Naamán? ¿Recuerda su pueblo elegido? 40 años perdidos, no le faltó. No le faltó agua ni pan. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Lizarazo allá en Argentina. Muchas bendiciones para usted, para su familia, mi amado hermano en Cristo Jesús.
Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 1. Vamos a estudiar hoy día tenía pensado predicar, hacer una predicación, pero el Señor quiso otra cosa. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, la siempre poderosa palabra, amén, del eterno Señor. Y le damos lectura, amén, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico de gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Éfeso. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas, las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en los cielos y también en las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor en esta hora de la tarde. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en esta hora. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros en esta noche, por misericordia. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, habla, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Señor, en esta noche, tu bendición, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. A esta revelación dale la iluminación, Espíritu Santo de Dios. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios bendiga a nuestro amado pastor Aurelio Ayala, amén, allá en Estados Unidos. Dios le bendiga a él, a su familia, amén. Sea nuestro Señor Jesús bendiciéndole, amén. Hermanos, la carta de los Efesios nos eleva, hermanos, a
nos eleva la mirada hacia las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Pablo habla de nuestra identidad como hijos de Dios, hermano, del poder de la unidad en la iglesia. Amén. Y de la importancia de vivir una vida transformada. Amén. Este libro, hermano, nos equipa con la armadura de Dios para enfrentar luchas espirituales, hermano. Y es un recordatorio de que en Cristo somos bendecidos y llamados a vivir con un propósito. No sé si puede decir amén a eso. Amén. Hermanos, en este programa, en este estudio, hermanos, como decíamos, el apóstol Pablo nos eleva para contemplar, hermanos, las riquezas espirituales de los creyentes. Amén, en los lugares celestiales. Y por otra parte, hermanos, nos enseña a cómo debemos vivir los cristianos en la tierra. A la vez, hermano, nos inspira, hermano, y nos da energía espiritual para hacer frente a los problemas personales, a las complejas situaciones de la convivencia con otros. Hermano, a las luchas de la vida en una sociedad, hermano, que se aleja progresivamente de Dios. Anoche decíamos, hermano, vivimos en un mundo caído, vivimos en medio, hermano, de un pueblo, hermano, que se revela constantemente a Dios, ya sea promulgando leyes en contra de la voluntad de Dios, hermano, haciendo cosas que no corresponden. Que Dios nos bendiga en esta noche. Por lo tanto, hermano, usted y yo vivimos en medio de un mundo que está progresivamente alejándose, apartándose del Señor. Hermano, hemos considerado todos los antecedentes y creemos que esta es una de las cartas, hermano, más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Hermano, la ciudad de Éfeso, como dijimos, hermano, era una ciudad hermosa, populosa e influyente desde el punto de vista comercial. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia Angélica. Amén. Muchas bendiciones, mi hermana. Amén. Desde el punto de vista comercial, hermano, político y religioso. Así, Éfeso, hermano, era la ciudad principal de Asia Menor, hermano, probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano. Solo era superada, hermano, por Roma. Amén. Y había sido fundada en el año 2000 antes de Cristo por hititas. Fue lo que llamaríamos hoy día, hermano, una ciudad oriental asiática hasta el año 1000 antes de Cristo. Cuando entraron los griegos allí, hermano, uno podía ver una mezcla del este y del oeste. Amén. Por un largo periodo, hermano, de 2500 años, Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía un puerto que hoy ya no existe, hermano, y que se encuentra actualmente obstruido por sedimentos, y el mar se encuentra a varios kilómetros. Hermano, cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso, a esta ciudad, al entrar al puerto y desembarcar, se encontró con una calle muy hermosa de mármol blanco. Hermano, era una calle muy ancha y el mármol para su construcción había sido traído de las canteras del monte Prión. Amén. Imagínense, el templo de Diana en Éfeso, hermano, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el mayor templo griego jamás construido, hermano. 4 veces más grande que el Partenón, pero muy similar a él.
fue construido, hermano, en un pantano imagínate, sobre un fundamento artificial de pieles y carbón vegetal, de manera que no era afectado por terremotos. Hermano, el arte y la riqueza de los ciudadanos de Éfeso contribuyeron, hermano, al embellecimiento. Y tenía 127 hermosas columnas, hermano, algunas de ellas artísticamente talladas y pintadas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el templo también guardaba grandes obras de arte, como por ejemplo un cuadro que representaba a Alejandro Magno arrojando un rayo. Dentro de ese hermoso, hermano, templo se encontraba el ídolo de Diana. No era la más hermosa Diana de la mitología griega, no era la diosa de la luna, era la concepción oriental de la diosa de la fertilidad. Un ídolo de madera vulgar con muchos pechos. A la sombra de este templo tenían lugar, hermano, todo tipo de prácticas inmorales. Hermano, yo quiero que tú escuches bien esto, porque es importante entender el contexto histórico, hermano, del libro que vamos a estudiar. Amén. Hermano, todo esto que te estoy diciendo es parte del contexto histórico. Ya vamos a ir al contexto bíblico, a lo que el apóstol Pablo quiere decirnos con todo lo que hemos leído el día de hoy. Amén. Hermanos, como decíamos, ahí en ese templo de Diana se hacía todo tipo de inmoralidad, de prácticas inmorales, hermano. Y con la fabricación de santuarios o templecillos de plata, hermano, que todos los visitantes se llevaban como recuerdo, se había desarrollado un floreciente comercio que proporcionaba, hermanos, grandes ganancias a los fabricantes. Así que esa fue, hermano, la ciudad a la cual el apóstol Pablo llegó. Hermano, primero se dirigió a la sinagoga, y allí habló valientemente por un espacio de 3 meses, hermano. Luego fue a la escuela de Tirano y allí continuó por 2 años. Como dice Hechos capítulo 19, verso 10, hermano. De manera que todos los que habitaron Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este fue probablemente, hermano, el momento culminante del trabajo del misionero o del apóstol Pablo. Hermano, consideró que Éfeso como su gran oportunidad, hermano, y se quedó allí más tiempo que en cualquier otro lugar. Los habitantes de Éfeso, hermano, escucharon más las enseñanzas bíblicas de Pablo que de los otros pueblos. Y ese fue el motivo, hermano, por el cual el apóstol Pablo pudo escribirle sobre las grandes, profundas verdades que esta epístola tiene. Efectivamente, hermano, el apóstol Pablo podría escribir más adelante en su carta a los Corintios, hermanos, diciendo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Hermano, como la predicación de Pablo perjudicó el negocio de los plateros, amén, surgió una gran oposición como resultado. Se produjeron grandes disturbios en la ciudad. Pablo estaba predicando el evangelio del Dios viviente y sobre la vida que hay en Jesús. Hermano, Dios le protegió de forma sobrenatural a Pablo y le animó a continuar con su labor, como dice Hechos capítulo 19, verso 23 al 41. Hermano, Pablo amó a la iglesia de Éfeso. Su última reunión con los líderes de esa iglesia fue una tierna despedida, como dice Hechos capítulo 20, verso 17 al 38. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, una gran cantidad de personas se convirtieron a Cristo. Por ello creemos que el evangelio fue más efectivo en esa zona, hermano, que en cualquier otro lugar.
Y que en otras épocas de las historias del mundo, hermano, aquella iglesia fue la de más alto nivel espiritual. Nos resulta sorprendente, hermanos míos, que viviendo aquellas personas en una ciudad tan pagana, tan inmoral, hermano, comprendieran tan bien las verdades, hermano, de esta carta. Hermano, mientras más el mundo busque hacer inmoralidades, apruebe, hermano, las cosas que para el Señor son abominables, Dios guardará a los suyos, Dios protegerá a los suyos, Dios, hermano, y como decíamos ayer, hermanos, el que está plantado en Cristo, el que está fundado en la roca que es Cristo, jamás podrá ser movido. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, jamás podrá ser movido. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estaba viendo un video, hermano, en donde, hermano, hoy día la iglesia, en muchas iglesias, y perdón que se lo diga, hermano, en muchos lugares ya no hay una verdadera adoración. Hoy día hay un show, hay un espectáculo. Hoy día hay luces de colores. Hoy día, hermano, hay manipulación de las masas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, lo que nos hace falta, lo que le hace falta a la iglesia es estar, hermano, fundamentado en la palabra de Dios. Como dice el Salmo capítulo 1, hermano. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquella persona es bienaventurada cuando medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia. Así dice la Escritura, el Salmo capítulo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo se puede vivir, hermano, en un lugar tan pecaminoso sin caer en las tentaciones, sin caer, hermano, en toda esa abominación que se está viviendo? Solo arraigado en la palabra de Dios. Solo, hermano, debes estar firme en la roca que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, como decíamos, estas personas, hermano, nos resulta sorprendente que estas personas, hermano, de Éfeso, viviendo en una ciudad tan pagana, tan inmoral, tan corrupta, hermano, comprendieran tan bien las grandes verdades de esta carta, hermano. Si no hubiera sido el caso, hermano, Pablo no les habría escrito a los creyentes en Éfeso en estos términos. Hermano, además, en el libro de Apocalipsis encontramos que Éfeso fue la primera de las 7 iglesias, hermano, de Asia mencionada en una serie de iglesias que nos ofrecen, hermano, una cierta descripción del desarrollo general de la historia de la iglesia, hermano. Allí vemos a Éfeso, que destacó como la iglesia de mayor profundidad espiritual. Hermano, hablando de una manera global, hermano, podemos decir que la iglesia es la obra de arte de Dios. Hermano, es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas y es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Hermano,
El Espíritu Santo de Dios habita en usted y en mí. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, es como el cuerpo de Cristo en este mundo para vivir y caminar en esta tierra como Él habría caminado, hermano. Para luchar contra las artimañas del enemigo. Amén. De este enemigo, hermano, espiritual, el diablo. Hermano, algún día la iglesia será presentada a Cristo como una esposa ataviada. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, vamos a hacer referencia, hermano, ahora a la parte, hermano, del bosquejo general que se refiere a este capítulo 1, en primer capítulo de la carta a los Efesios. Hermano, desarrollándose hoy en este mundo, en los primeros 2 versículos encontraremos una introducción y luego vemos cómo Dios el Padre planeó la iglesia, en los versículos 3 al 6. Amén. Luego tenemos los versículos del 7 al 12, hermano, de este primer capítulo de la epístola de los Efesios, que Dios, el Hijo, pagó el precio por la iglesia. Porque tenemos redención por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Hermano, luego vemos los versículos 13 y 14, hermano, que Dios, el Espíritu Santo, protege la iglesia. Hermano, y Pablo dijo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Hermano, aquí podemos recordar las palabras, hermano, de 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Que dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Luego en los versículos 15 al 23, hermano, tenemos la oración del apóstol Pablo pidiendo conocimiento y poder. Y nosotros necesitamos con urgencia esa oración, conocimiento y poder. Aleluya. Hermano, al llegar a estudiar esta carta, esta epístola, hermano, en el día de hoy oremos, hermano, por lo tanto, al Señor rogando y pidiendo que Él haga que esta epístola sea algo viviente y real en nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de este capítulo 1 de Efesios. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, esta es la introducción más breve de todas las introducciones del apóstol Pablo. Amén. Es breve porque esta carta fue enviada a la iglesia de Éfeso, hermano, pero en realidad estaba destinada a ser leída en todas las iglesias. En algunos de los principales manuscritos la palabra en Éfeso no son mencionadas, hermano. Aparentemente esta es la carta a la cual Pablo se refirió, hermano, cuando dijo que su epístola a los colosenses se leyera en la Odisea. Y hermano, y en otras palabras, esta era una carta escrita para circular entre todas las iglesias de aquella época. Hermano, el autor, el apóstol Pablo, no estaba escribiendo aquí tanto para la iglesia local, hermano, en Éfeso, como para la iglesia en general. Amén. Es decir, hermano, para el cuerpo invisible de creyente. Aquí dice el apóstol Pablo, hermano, apóstol de Jesucristo. Esta frase debería ser cambiada y quedar de esta manera: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos esto, hermano? Esperamos que usted no piense que nosotros estamos hilando muy fino aquí, pero a través de toda esta epístola, hermano, y en muchos otros lugares debería decir Cristo Jesús. La palabra Cristo, hermano, es el título el que indica quién es Él.
En Mateo capítulo 16, verso 15, hermano, vimos que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús era un nombre humano. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, Pablo pudo decir que a Cristo ya no le conocemos según los criterios humanos. Pablo no le conoció como el Jesús de los 3 años del ministerio público, sino más bien como el Cristo glorificado con quien se encontró en Damasco. Hermano, el apóstol Pablo siempre enfatizó el nombre de Cristo primero, refiriéndose a Él como Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Él dijo aquí que era un apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? Ese fue un cargo, hermano, o ministerio más alto que la iglesia ha tenido. Nadie puede ser hoy, hermano, apóstol en aquel sentido original de la palabra. En el sentido original, por la sencilla razón que no puede cumplir, hermanos, los requisitos de aquellos apóstoles de la iglesia primitiva. Estos eran los requisitos. Número 1, los apóstoles recibieron su comisión directamente, hermanos, de los labios del Señor Jesucristo. Pablo mismo alegó esa condición para sí mismo cuando escribió Gálatas capítulo 1, verso 1. Diciendo: Pablo, apóstol, no por disposición de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. O sea, hermano, que había sido nombrado apóstol directamente de Jesucristo. Y esta fue la razón por la que creemos, hermano, que Pablo ocupó el lugar de Judas y no Matías. Amén. Los apóstoles habían votado para elegir a Matías, pero no encontramos en ningún lugar, hermano, que el Señor Jesucristo lo hubiera hecho apóstol. ¡Wow! Hermano, aparentemente todos los apóstoles, hermanos, recibieron su comisión directamente del Señor Jesús. El segundo, hermano, requisito para ser apóstol era que esta persona tenía que haber visto al Salvador después de su resurrección. Pablo podía cumplir con ese requisito, hermano, como bien sabemos. ¡Wow! Número 3, el tercer requisito para ser apóstol era que ellos, hermano, ejercitaban una inspiración especial y explicaban y escribían la Escritura. Gálatas capítulo 11, verso 12. Juan capítulo 14, verso 26. Hermano, Pablo ciertamente estaba a la altura de ese requisito más que cualquier otro apóstol, hermano. Número 4. Ellos ejercitaron una autoridad suprema, como por ejemplo ahí en Juan capítulo 20, verso 22 al 23. Número 5. El distintivo de su autoridad era el poder de realizar milagros. Marcos capítulo 6, verso 13. Así que esa era una señal de un apóstol, hermano. Hacia el siglo, hermano, hacia finales del siglo del siglo, Juan escribió en su segunda carta, hermano, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La señal ya es distintiva, hermano, ya no era la capacidad de realizar milagros, sino, escuche bien, de tener la doctrina correcta. ¡Wow! Número 6. A ellos se les dio la comisión universal de establecer iglesias. Pablo satisfizo, hermano, expresamente estos 6 requisitos del apostolado, hermano. Hoy día, hermano, como usted puede ver y puede darse cuenta, hoy día cualquiera puede ser llamado apóstol. Hoy día cualquiera, hermano,
es ungido por otro, hermano, y ya eres apóstol. Hermano, pero ninguno, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1, hermano, no es por disposición de hombre, ni hermano, ni unción de hombre. Ellos fueron declarados apóstoles, hermano, directamente del Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Pablo dice que es apóstol, hermano, por la voluntad de Dios. Pablo apoyó su apostolado en la voluntad de Dios, hermano. En lugar de hacerlo por cualquier, hermano, ambición personal, por la voluntad de algún hombre o por la petición de una iglesia, hermano, en su epístola a los Gálatas, capítulo 1, hermano, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo escribió, hermano: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los no judíos. Y Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, hermano, capítulo 1, versos 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en su ministerio, hermano, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Hermano, Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios como el fundamento de su apostolado. Hermano, si usted quiere constatar estas afirmaciones, puede leerlo, hermano, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, hermano, en el capítulo 1, versículo 1. También en la segunda epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 1. En la epístola de Colosenses, hermano, capítulo 1, verso 1. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 1. En todos estos pasajes bíblicos, hermano, Pablo estaba diciendo que él era un apóstol por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. No por la voluntad de hombres, hermano. Hoy día muchos, hermanos, están siendo llamados apóstoles simplemente y llanamente, hermano, por otros hombres para levantarles el ego. ¿Por qué no simplemente llamarse siervo de Jesucristo? ¿Por qué, hermano, distinguir tanto? Destacar tanto un título. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso será que el título te salvará en algún momento? ¿Será que el título que tú ostentas te salvará el día de mañana en el juicio final? Ya lo leímos, hermano, ya lo vimos. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de... Ahí está, hermano, ahí está la característica de aquellos. De aquellos verdaderos que dicen Señor, Señor, y que hacen la voluntad del Padre, que hacen la voluntad de Dios. No que hacen sus propias voluntades, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Estamos viviendo un proceso, hermano, estamos viviendo un tiempo peligroso, estamos viviendo un tiempo, hermano, en la cual, hermano, este mundo cada día, y lo vuelvo a repetir, cada día se aleja más y más del Señor. Hermano, imagínate, aquí en Chile, ayer solamente,
una niña de 17 años, hermano, de 17 años, pagó a un sicario para que matara a su propia madre. ¿Qué te parece, hermano? ¿Tú crees que estamos bien en lo que están haciendo? ¿Tú crees que esta humanidad está cada día mejor? ¿Tú crees que los países, hermano, tú crees que las naciones cada día están mejor? La pregunta es, ¿dónde está la iglesia que debiera brillar, que debiera ser sal, que debiera ser luz? ¿Dónde está esa iglesia, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermano, aquí en esta carta, les está escribiendo a los santos. Esa palabra santos, hermano, en el idioma original es hagios y quiere decir separados o apartados para el uso único de Dios. Es decir, aquellos que pertenecen a Dios. Por ejemplo, hermano, los utensilios que estaban en el tabernáculo fueron llamados utensilios santos. ¿Por qué? Hermano, ¿acaso porque estos artefactos especialmente santos o acaso porque eran muy hermosos? No, hermano, creemos que estos utensilios estaban golpeados, usados después de aquel gran largo viaje por el desierto. Eran santos, hermanos, porque estaban separados para el uso exclusivo de Dios. Estimado oyente, hermanos, amigos, un santo es aquel que ha confiado en Cristo y ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. En realidad, en el presente existen solamente dos clases de personas: los santos y los que no son santos. Ahora podemos decir, hermano, que hay algunos santos que no están siendo utilizados por Dios, por supuesto, pero es por su propia culpa, hermano. Porque ellos han sido separados para el uso de Dios y para su servicio. Los santos debieran actuar santamente. Eso es cierto, hermano. Pero ellos no son santos por la forma en que estén actuando. Ellos son santos gracias a la posición que tienen en Cristo y le pertenecen a Él para ser usados por Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y después dijo el apóstol Pablo a los fieles en Cristo Jesús. Los fieles son los creyentes. Hermano, los fieles y los santos son la misma persona. Hermano, un santo debe ser santo y un creyente debe ser fiel. Un creyente es una persona que ha confiado en Cristo. Hermano, y un santo también. El término santo es el aspecto del creyente en relación con Dios, mientras que el término creyente, hermano, es el aspecto del creyente en relación con otras personas. Ahora, refiriéndonos, hermanos, nuevamente a nuestro texto, Pablo dijo, en Cristo Jesús, y esto probablemente lo más maravilloso de todo, hermano. Para mí la palabra más importante en el Nuevo Testamento es la posición, hermano, en esa preposición en, hermano. Algunos teólogos han salido, hermano, con ciertas ideas tratando de decirnos lo que significa el ser salvo. Hermano, ¿cómo definiría usted nuestra salvación? Pues bien, hermano, ellos nos han salido con palabras como redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación, vicario, sacrificio sustitutivo de Cristo. Todas estas palabras son buenas, pero cada una de ellas simplemente nos da un aspecto de nuestra salvación. Pero, ¿qué significa ser salvo? Hermano, ser salvo
significa estar en Cristo, es decir, unidos a Cristo. Nosotros estamos unidos irrevocable y orgánicamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Hermano, hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. Hermano, en su primera epístola a los Corintios, hermano, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo dijo, hermano, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros, usted y yo, le pertenecemos a Él, y no hay nada más hermoso que eso, porque como también dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede usted, estimado hermano, mejorar esa realidad? Hermano, estar unido a Cristo es el gran logro de la salvación. Esta expresión de estar en Cristo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, hermano, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¡Qué gran realidad es esa, hermano! Nosotros estamos unidos a Cristo. No podemos explicarlo. Es tan profundo. Las analogías pueden ayudarnos en algo. Hermano, podemos decir que el ave está en el aire y que el aire está en el ave. El pez está en el agua y el agua está en el pez. Hermano, pero el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos unidos a Él, que Él es la cabeza, hermano, que Él es la cabeza en el cuerpo y el cuerpo está en la cabeza. Mi cuerpo no se puede mover sin que la cabeza lo dirija. Y ahora la iglesia, hermano, que es el cuerpo de Cristo, está en Cristo, la cabeza. Hermano, todas las verdades de esta epístola, hermano, a los Efesios gira alrededor de esa gran verdad. Cristo es la cabeza. Luego continúa, hermano, el apóstol Pablo diciendo a los que están en Éfeso, amén, y ya no nos estamos refiriendo a eso. Tenemos que dedicar un tiempo para examinar atentamente esta epístola, hermano. Yo siento la convicción de que junto con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, a Éfeso se la debería dar la máxima prioridad, hermano, entre las cartas apostólicas, hermano. Estas cartas tienen un mensaje palpitante, hermano, personal y vivo para usted y para mí. Hermano, en esta actualidad, probablemente como ninguna otra parte de la Sagrada Escritura, son las grandes verdades doctrinales, hermano. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, verso 2, hermano, levántate y pasa este Jordán. Por supuesto no me estaba hablando a mí, sino que le estaba dando instrucciones a Josué. Sin embargo, para mí allí hay una aplicación. La epístola de los Efesios equivale al libro de Josué en el Nuevo Testamento. Y siento que me habla directamente a mí, hermano, de una manera tan especial. En el versículo 2 tenemos la expresión gracia a vosotros. Gracia es una forma de saludar entre los no judíos, hermanos, en el tiempo de Pablo. El término griego equivalente era charis. En la actualidad se utiliza entre los griegos una forma parecida. Pablo añadió y paz. O sea, el saludo en el mundo religioso. Esa es la palabra que usted escucharía en Jerusalén, hermano. Shalom, paz. Pablo tomó estas dos palabras, amén, que constituían un saludo común de la época y le dio un significado hermoso.
hermano, elevándolas a las alturas. La gracia de Dios es el medio por el cual Él nos salvó. Usted debe conocer la gracia de Dios antes de poder experimentar la paz de Dios. Hermano, el apóstol Pablo siempre mencionó en ese orden: gracia y paz. La gracia antes que la paz. Como dijo también Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, hermano: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hermano, hoy podemos ver la palabra paz por todas partes. Generalmente se refiere a la paz en alguna parte del mundo o la paz mundial. Pero el mundo jamás podrá conocer la paz hasta que conozca la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que uno no ve mucho por ahí la palabra gracia. Uno suele ver las palabras amor y paz. Son palabras familiares. Y se supone que han sido tomadas de la Biblia, pero con frecuencia no se usan, hermano, con el significado escritural. La palabra paz es paz con Dios porque nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados. Nuestros pecados nunca pueden ser perdonados hasta que conozcamos algo de la gracia de Dios. Aleluya. Hermano, la frase final del versículo 2, de parte de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hermano, la gracia y paz provienen de nuestro Padre Celestial, que está, hermano, de nuestro Padre que está en los cielos. En realidad, Él se convierte en nuestro Padre cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, hermano, y somos regenerados por el Espíritu de Dios. La gracia y la paz también provienen del Señor Jesucristo. ¿Por qué no dijo Pablo que ellas también provienen del Espíritu Santo? Pablo no creía en la Trinidad. Sí creía. Pero el Espíritu Santo ya estaba en Éfeso, habitando en los cristianos. Hermano, el Señor Jesús estaba sentado a la derecha de Dios en el cielo. Cuando estudiamos la Biblia debemos tener la geografía correcta, hermano. Mucha gente tiene su teología fuera del debido equilibrio debido a que su punto de vista, hermano, sobre la posición de las personas en la Trinidad no es correcta. En nuestro próximo programa, hermano, continuaremos avanzando por este capítulo 1 de Éfeso. Al despedirnos, hermano, les deseamos que usted pueda conocer la gracia de Dios para que experimente la paz que Él solo puede dar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, queremos conocer esa gracia y esa paz que el mundo no puede dar, Señor. Tú nos has dado a conocer a Cristo. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Porque hoy podemos estar unidos a Cristo, podemos estar unidos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, en esta noche. Y te pedimos tu bendición en esta hora, Señor. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermano, que Él nos permite poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a ir a la oración por las peticiones. Amén. Así que ponga su petición ahí. Amén. Para que podamos estar orando al Señor. Amén. Y clamando al Señor por las peticiones.
Amén. Así que vamos a ir a una alabanza en esta hermosa noche para la gloria del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Gloria a Dios. Avive tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Que rebose tu aceite, Señor, en mi corazón. Te ruego, mi amado Señor, que avives el fuego del amor. Ese don glorioso con lenguas de fuego, soberano Señor. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego dentro de mi vida, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego dentro de mi vida. Que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo dentro de mi vida. Aleluya. Que no se apague el fuego del nombre de Dios que hay en ti. Aviva el fuego de esta casa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Avive su obra, Señor, en medio de los tiempos. Que repose tu aceite, Señor, en mi corazón. Te ruego, mi amado Señor, que Avives el fuego del amor. ese don glorioso con lenguas de fuego, soberano Señor, dígalo. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego dentro de mi vida, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego dentro de mi vida. Que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, eso es. Dentro de mi vida, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo dentro de mi vida. Mi alma que alaba. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Cristo, Cristo, Cristo. Solamente Cristo puede dar la salvación y vida eterna. Aleluya. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, canta la iglesia. Dentro de mi vida, que no se apague. Aviva el don de Dios que está en tu iglesia. Dentro de mi vida, Que viva Jesucristo. que viva Jesucristo. Que viva Jesucristo. Que no se apague el fuego, a ver, dígalo. Que no se apague el fuego. Dentro de mi vida, que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. Sí. Ahora con fuerza, dígalo, que viva. Dentro de mi vida, que viva Jesucristo. Que viva Jesucristo. Que viva Jesucristo dentro de mi vida. Oh, gloria a tu nombre.
Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta hermosa noche. Dios bendiga a nuestro hermano Michael Rojas allá en Venezuela. Muchas bendiciones para nuestro amado hermano en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, por las peticiones. Amén. Así que ponga su petición de oración ahí en la caja de comentarios. Vamos a estar orando. Amén, para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar clamando al Señor en esta hora. Dice la palabra de Dios que la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Así que vamos a estar orando al Señor en esta noche. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Hermano Michael, ¿qué le pasó? ¿Tiene alguna petición? Amén. Vamos a estar orando, hermano Michael. Amén. Ahí vamos a estar clamando al Señor en esta hora de la noche. Amén. Ponga, bueno, siempre digo lo mismo y siempre lo voy a terminar diciendo, hermano. Ponga su confianza en el Señor. Amén. Yo no hago milagros, yo no hago ese tipo de cosas, hermano. El que hace el milagro es el Señor. Amén. Nosotros clamamos, nosotros oramos al Señor. Por lo tanto, usted tiene que poner su confianza en el Señor, no en mí. Amén. Porque yo no puedo hacer absolutamente nada. Solamente orar al Señor para que Él mueva su brazo de misericordia y Él haga una obra en la vida de la persona. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Ponga su fe en el Señor. Amén. En las promesas del Señor. Amén. No mire al hombre, mire al Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el que hace los milagros. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios mío, te damos gracias en esta noche. Señor, te pedimos en esta hora, Padre. Señor, por la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Oramos por Michael Rojas, Señor. Padre Celestial, oramos, Señor, porque, Dios mío, tiene su ojo derecho, Señor, que le operaron, Padre Celestial, producto de un golpe. Yo te pido, Señor, que, Señor, esa recuperación sea, Señor, efectiva, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús, quita el dolor, quita todo lo que, Señor, está, Señor, atormentando ahí a mi hermano, Padre Celestial. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, te pido, Señor, en esta noche, que tu bendición descienda sobre él, descienda sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que él vea que tú eres real, Señor. Padre Celestial, por misericordia te lo rogamos. Glorifícate, Señor, en su vida. Glorifícate en la vida de tu Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, ahí en su ojo derecho. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre Celestial. Y como dice tu palabra, por tus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanos. Fuimos nosotros sanos, Padre. Para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre. Señor, declaramos
sanidad en esta noche para la gloria de tu nombre. Señor, oramos por Cristóbal, Señor, que está alejado, Señor, de los caminos, que está, Señor, como oveja, Señor, sin pastor. Yo te pido en esta hora, Señor, que por misericordia, Padre, lo traigas con cuerdas de amor, Señor, a tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición sobre Cristóbal, Padre. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, mi Señor, en cada uno de nuestros hermanos. Señor, hay necesidad en tu pueblo, hay necesidad, Señor. Y yo te ruego en esta noche, Señor, que Padre Celestial, que suplas cada necesidad ahí en la vida de tus hijos. Por misericordia, Dios del cielo, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te lo rogamos en esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros pastores, amigos, Señor, que se están añadiendo a esta bendición. Bendice, Padre Celestial, a nuestros hermanos, Señor, de la radio, Padre Celestial, que están orando juntamente con nosotros, Señor, para, Señor, recibir esa sanidad que ellos necesitan en esta noche para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú oyes nuestra oración. Sabemos, Señor, que tú oyes el clamor. Tú oyes, Señor, la oración del justo. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Hecho está para tu gloria. Lo declaramos hecho, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les guarde en esta hora de la noche. Amén. A cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Les saludamos y bueno, nos despedimos también a esta hora. Amén. Y para así el día de mañana, hermano, estar estudiando la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Que el Señor les sea guardando durante la noche. Amén. Así que, hermano, crea que el Señor está ahí al lado suyo. Amén. Si usted clama al Señor, Él le responde. Así dice la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Shalom Adonai. Paz del Señor a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, a partir de las 8 de la noche, hora de Chile. Muchas bendiciones. Amén y amén. Que Dios les bendiga.